El reportaje también recababa la opinión del doctor Josep Lluís Carbonell, uno de los pioneros del aborto en España, que considera que con la nueva ley vamos a volver a la prehistoria. Nuestro compañero Gonzo lo ha entrevistado. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Gran Wyoming. Buenas noches, Gonzo, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Cuéntanos. Bien, pues como decía Sandra, Josep Lluís Carbonell ha sido uno de los ginecólogos pioneros en asistir a mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo cuando este todavía no era legal, antes de 1985. Y esta experiencia nos parecía suficientemente interesante para que nos comentase qué circunstancias rodeaban los abortos en aquella época y si puede haber ciertos paralelismos de aprobarse la reforma de la ley del aborto que propone actualmente el gobierno del Partido Popular. Y esto es lo que nos contaba. Doctor Josep Lluís Carbonell, muy buenas, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Usted, si no me equivoco, practica abortos desde finales de los 70 hasta hoy día, o sea que lo ha practicado en clandestinidad y también siendo legal. Me gustaría preguntarle cómo recuerda usted la época anterior a 1985. Bueno, esta época es una época histórica, ¿no? O sea, era la época en que quedábamos con 4, 6, 8 mujeres con una contraseña, por ejemplo, el diario 16, que era muy típico en Valencia, por ejemplo, la cafetería tal, entonces te identificabas porque solo habías hablado por teléfono, de ahí te ibas a casa de una mujer que previamente habías hablado y organizabas un quirófano ambulante en la mesa de la cocina, que sea en la mesa de la cocina no quiere decir que lo hiciéramos mal, y se realizaban en plan colectivo, ¿no? Pero claro, el ambiente era totalmente diferente. Por una parte era de mucho miedo y persecución y represión, que es lo que va a volver a pasar si sale esta ley, en su versión actual, claro. Y por otra parte también he de decir que eran tiempos de lucha, eran tiempos de la transición política, ¿entiende? Tiempos, voy a decir, guerrilleros, ¿no? De luchar por la legalización del derecho al aborto, que ya en toda Europa, en los países democráticos, ya tenía 10 o 15 años de estar en Francia, Alemania, Inglaterra, etc. ¿Había mujeres que practicaban el aborto de forma autónoma? Es decir, ¿había métodos para practicar el aborto en casa sin contar con ayuda médica? Lo que habían eran aborteras que por dinero pues utilizaban básicamente o fundamentalmente las sondas urinarias, las agujas de hacer punto, instrumentos afilados para perforar el saco gestacional. Eran métodos peligrosos, inseguros y que además en aquella época provocaban una mortalidad a nivel mundial de 500.000 de mujeres, fíjese. Y a nivel en España, en cifras del Tribunal Supremo, estamos hablando de que se producían, según el informe de esta institución, 100.000 abortos al año en los años 70 y de 200 a 400 muertes de mujeres españolas. Si se aprueba la reforma de la ley del aborto con los términos que ahora mismo plantea el gobierno, ¿volveremos a esa época anterior a 1985? Sin lugar a dudas, porque la ley actual, el anteproyecto de ley en su versión actual, sería imposible realizar el 95% o 96% de los abortos que se realizan actualmente. Y lo que va a pasar desgraciadamente también, aparte de una oleada de mujeres que van a ir al extranjero a abortar, pero claro, las mileuristas y las 6 millones de parados, esas mujeres no van a poder ir, porque ir a abortar al extranjero cuesta, entre viaje, hotel y pagar la intervención, cuesta de 1.500 a 3.000 euros. Y una ley restrictiva en materia de aborto garantiza que el número de abortos va a bajar respecto a la ley actual. Todo lo contrario, son las leyes, las legislaciones que prohíben los abortos las que hacen que se dispare el número de abortos, porque parejo a esa prohibición siempre hay o subyace indirecta o directamente una disuasión o una disminución del uso de métodos anticonceptivos. Las legislaciones liberales o respetuosas con los derechos de la mujer lo que hacen es disminuir el número de abortos. Una mujer no aborta por gusto. ¿Quién ha dicho esa estupidez? Las mujeres, cuando deciden abortar, tienen un gran trauma psíquico, incluso a veces físico, y han meditado y decidido mucho. Por la relación que tiene usted durante tantos años con mujeres que han decidido interrumpir voluntariamente su embarazo, ¿diría que van a cambiar de opinión porque una nueva ley no les permita abortar? No, pero la inmensa mayoría de ellas van a seguir adelante con su proyecto, con su decisión que han meditado profundamente de interrumpir su embarazo. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer o viajando al extranjero la que pueda, que serán la minoría, porque no tendrán medios económicos, o arriesgando su vida en ocasiones, porque una mujer cuando decide abortar lo hace a toda costa, incluso a costa de arriesgar su propia vida. ¿Cuál es el problema que se va a dar en el caso de las malformaciones en los fetos?
cuando no se puede interrumpir ese embarazo? Pues mire que los servicios de diagnóstico prenatal, que también funcionan en nuestro país, por cierto, su trabajo va a ser inútil, no sé, aunque por ley es obligatorio hacerlo, lo que no sé es para qué se va a hacer, porque si luego no se puede interrumpir el embarazo, no tiene sentido. Pues claro, es increíble además que se plantee esta ley después de haber casi eliminado todas las ayudas a la dependencia. ¿Usted, si se aprueba la ley tal y como está planteada a día de hoy, va a seguir practicando aborto? Sí, se lo digo aquí públicamente al señor Gallardón, si me quiere escuchar, que tendrá que vérselas conmigo cuando salga esa ley, pero además, a buen seguro, no voy a estar solo. Sería el ir a pecho descubierto en las clínicas, ¿me entiende? Y hacerlo hasta que nos detengan y nos encarcelen y se provoque el conflicto y escándalo social europeo, que sin duda se provocará. ¿Usted entiende que haya quien le escuche en estos mismos momentos que piense que usted fomenta el aborto o incluso que le gusta practicarlo? Bueno, yo no es que fomente, yo lo que hago es promoción del uso del conocimiento. Yo estoy en contra del aborto. Usted no va a encontrar mayor antiabortista que yo o que los que practicamos abortos. En ese sentido somos los más antiabortistas. Pero precisamente por eso somos los que queremos que la mujer pueda ejercerlo cuando lo decida, soberana y libremente en condiciones dignas, no las condiciones infrahumanas y de inseguridad médica y jurídica que les va a someter esta ley protofascista y protofranquista. Doctor Carbonell, muchas gracias por habernos atendido. Bueno, excelente entrevista, Gonzo, y una vez más llega el momento de tu pregunta incómoda. Vamos con ella. Vamos, ahí va. A ver, como sabrás, este sábado mujeres de más de 30 provincias llegan a Madrid en el llamado Tren de la Libertad para unirse a las protestas que se van a celebrar en la capital con el objetivo de pedir que se paralice la reforma de la ley del aborto. Lo que quiero saber es si vas a participar. Pues me hubiera encantado, pero no quedaban asientos en clase preferente. Fuerte aplauso para Gonzo.